¿Cómo fue el asunto de las elecciones? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 ya, país, así que hay que abrir, hay que levantarse, hay que salir a la calle a buscar el moro, el pesado. Buenos días, Pablo Maquini. Muy buenos días, país. En un día que hay que ser un héroe para levantarse, porque estos días lluviosos, grisáceos, invitan a continuar y a otras cosas, pero el duro trabajar nos espera a todos. Así que adelante y valor, que la patria le espera. Don Nelson. Buen día. Mañana lluviosa en la capital del país. Está plomiza. Uno quisiera que esas lluvias que nos están acompañando desde hace varios días se vayan para el sur, que hay sequía, y para el Cibao, para la línea noroeste. Pero bienvenida la lluvia, siempre cae bien. Una protesta a propósito de cuando llueve, porque la gente cree que la capital es el país, y entonces los que están en otras provincias peleamos. Bueno, ese es un problema muy viejo, y gracias a Santiago se ha cambiado un poco. Ahora se dice que el país es capital y Santiago, gracias a Dios. Antes era peor, antes era la capital. Incluso lo que acaba de decir Nelson es interesante. Este es un país tan especial, el Caribe es tan el Caribe, que hay lluvias terribles en una parte y una sequía más terrible aún en otra, en una islita. Interesante el dato. Escúchame, tú y yo somos de Santiago, Pablo Vanelejo, pero se oye bonito. No, pero tengo doble nacionalidad, no me ningunees también. En el aire. Se oye bonito eso, la capital del país. Yo sé que yo voy a reclamar cuando comience la temporada de pelota que el señor Maquini siga untándose de su santiaguerismo. Así que pero en Santiago hay muchos, van a incriminar. Recuerda que en Santiago hay muchos, y digo hay porque no se dice habemos, hay muchos liceístas. Eso percata minutos, no pinta nada, no pinta nada. Pero bueno, señores, ya quisiera uno seguir en estas bromas fraternas hablando de Santiago, de la Hidalga, hablando de la lluvia, de los días plomizos, pero no, culturalmente el mundo occidente, el continente americano, Brasil ha perdido mucho. Se incendió el Museo Nacional de Brasil de Río de Janeiro, y aquello, señores, es terrible. Cómo la cultura, siendo la esencia de los pueblos, es al mismo tiempo la cenicienta de los presupuestos. Eso llora ante la presencia de Dios. Fue un incendio de grandísimas proporciones que consumió prácticamente todo lo que había en el Museo Nacional de Brasil, en Río de Janeiro, ya dije. Difícil reconstruir parte de las más de 2.000 piezas que hubo ahí, aunque dice que hay posibilidades de ir reconstruyendo a nivel de insectos, ese tipo de cosas, pero que no es lo mismo ni va a ser igual. Sí, no, hay unas imágenes ahí que vimos que se presenta el daño, pero además insistir en la crisis, ¿no? O sea, de 30 salas, solo 10 estaban en funcionamiento. Y el 1% de lo que tiene ese museo era lo que estaba en exhibición. O sea que este es el acabose de un viejo empezose que tiene que ver con la crisis brasileña, pero sobre todo yo insisto con esto de que nunca hay, sobre todo los países débiles institucionalmente, el verdadero reconocimiento a lo que es la cultura. Aquí, por ejemplo, la cultura siempre ha sido la cenicienta de los gobiernos, pero resulta, yo me repito, que es la esencia de un país, es de la cultura que podemos ser más dominicanos, entender por qué somos dominicanos, valorizarnos en el caso nuestro. Así que lamentar todo esto, y ojalá que algún día llegue el maravilloso día en que la cultura, que es la esencia de los pueblos, no sea al mismo tiempo la cenicienta del dinero, del bendito presupuesto. Y ver esa situación nos hace también pensar que la nuestra no es la que se encuentra en su mejor momento. Hemos visto como muchos de nuestros museos, para poner un ejemplo breve, recientemente y hace solo menos de 15 días, fue cancelado el director de Cultura en la ciudad de Santiago porque estaban emitiéndose muchos cheques sin fondo, y en la manera de protesta, porque no se le escuchaban, la dirección del ministerio decidió un buen día, entendiendo que estaba descapitalizado, que no había cómo trabajar, cerrar las puertas de Cultura. El gobierno consideró que eso era un acto de rebeldía de él, que exponía la crisis de una manera muy clara, y que se hizo titular poniendo en malas al ministerio, que ya está en malas de por sí. El hombre fue cancelado al otro día inmediatamente porque supuestamente no canalizó por las vías correctas la denuncia. Y yo podría entender que, como la milicia, hay que respetar los rangos, usted no dejar que se vea el refajo, pero si un director de cultura
Recuerden que los directores de cultura tradicionalmente son buscados a veces sin ni siquiera tener una trayectoria política por sus méritos, gente apasionada con un ambiente X de la cultura. Así que de ahí en adelante el pleito que echan es querer ver crecer eso. Es muy difícil porque los presupuestos son enemigos del crecimiento cultural porque no se ha priorizado. Y es un tema. Nosotros estamos con los valores en el piso a nivel de historia y cultura. Recientemente dije, en el feriado, 16 de agosto, yo dije, hay un tema, hay una situación. Nosotros tenemos una gran cantidad de millennials creciendo para ser la generación sucesora. Pero esa gente, que hoy son ciudadanos del mundo, están siendo formados, y qué bueno para que puedan vivir en cualquier país. La mentalidad de yo sé inglés, yo sé computadora, mi mentalidad es expandida, pero el poco arraigo a la dominicanidad hace que cuando llegue una situación cultural o histórica estén tan ajenos a eso que ni se enteran. No te saben decir. No hay arraigo a la cultura. Es una pérdida a la dominicanidad, porque una cosa es que usted forme a sus ciudadanos para que puedan ser, a estas alturas ya del siglo XXI, ciudadanos del mundo, y otra es el desapego social. Un desapego que hace que la gente, cuando ve que la cosa está mala, simplemente piensa en migrar muchas veces, porque no han sido formados, repito, para que le importe su cultura, para que les importe su historia. Y yo creo que también hay que ver en el patio, porque hay mucha comida. Señor McKinney, dígame usted. Temprano en la madrugada estuve leyéndolo. Yo vi señor Pablo McKinney, Canal 37, como Canal 9. Yo, caramba, ¿cuántas direcciones tiene hombre? Este hombre, yo de paradero desconocido. Y estuve viendo que a usted a veces le llegan cartas. Sí. Y no a Evelina, ¿no? No, pero son cartas que uno es el que las agradece, porque de eso se trata este asunto, entre otras muchas cosas del periodismo, no servir de correa de transmisión. ¿Qué es lo que está pasando? Hace más de 30 años los campos del norte de Baní, sobre todo la parte de Peravia y la parte oeste de la provincia de San Cristóbal, Valdesia, tienen problemas tienen muchos problemas, claro, pero tienen problemas con unos benditos caminos, con unas carreteras. El gobierno les sorprendió, una de esas visitas sorpresa, les sorprendió yo estoy hablando del bloque de productores y asociaciones Peravia Valdesia. Entonces hubo una visita sorpresa y ahí se hicieron una serie de cosas muy positivas que se han ido cumpliendo. Entre ellas un préstamo del FEDA a esas asociaciones. Pero ¿qué pasa? Que hay una carretera, la más importante de todas, que es de Iguana arriba. Entonces, esa carretera le faltan 20 kilómetros. Sí. Si usted quiere, para no discutir por Chile, cójalo en 22 kilómetros solamente. Pero entonces, esa zona, que es la zona donde se produce el café Valdesia, que es el café marca país, primero en la exportación, donde se producen, el año pasado se generaron unos 20 millones de dólares en ventas de ese café Valdesia. Exquisito café Valdesia. Pero el año pasado se exportaron 20 millones de unidades de aguacate. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos poder cumplir con el FEDA, necesitan poder sacar su producción. Entonces, al no tener ese camino, hay un problema para sacar la producción, porque es para exportación. Y no hay cosa más ñoña que un importador. O sea, para usted meter los aguacates dominicanos en un mercado de un país desarrollado, los productos tienen que tener unas características. Sobre todo, elemental, no estar mayugados. ¿Cómo se dice? Mayugados. Mayugados. Sí. Qué feo se oyó. Mayugados, de verdad. Magulladura. No me gustó. Pero bueno, el asunto está en que este problema, después que el gobierno ya hizo lo más importante, que es ir en su auxilio en una serie de aspectos que ellos en la carta lo reconocen. A mí me parece muy correcto de parte de César Ramírez Medina, que para colmo hasta familia del presidente es, que en la carta que nos envía, que en verdad no es a nosotros, sino al presidente: atención, sargento Palacio, grabe bien esto para que se lo pase a Carlito, para que se lo pase a la persona, como dice la seguridad, ¿no? Entonces ellos hacen el reconocimiento de lo bien que se han portado una serie de instituciones
que han trabajado con ellos. Por ejemplo, los ejecutivos de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana han hecho su trabajo, presidente. Saludos a Demetrio Lluveres, el mismo FEDA, de Casimiro Ramos, y una serie de instituciones. O sea, aquí no hay mezquindad. Ustedes saben que Baní es una zona caracterizada por la autogestión, por la laboriosidad y por la autogestión. Baní pide poco. El productor, el hombre banilejo, pide poco. Hay una capacidad de autogestión, sobre todo en los campos de Baní. Entonces, ellos me escriben para que yo le escriba, y le estoy escribiendo y le estoy diciendo al presidente, por favor, ya incluso Gonzalo Castillo está informado, solo falta el ok, presidente. Son 22 kilómetros, minutos más, minutos menos. Entonces, esperamos que esto pueda terminarse, porque también hay que hacer el reconocimiento no solamente a la laboriosidad ya demostrada de los productores de la zona norte de Baní, que eso viene de lejos, sino también a lo pacífico. Fíjense cómo esa es una demanda de hace 30 años. Y ustedes no han visto una goma quemada, que detuvieron la carretera Sánchez y le entraron a pedradas a nadie, no. Lo de Baní es trabajar. A veces yo pongo el lamentablemente, porque una cosa así no ocurre en algunos municipios que no voy a mencionar, que tienen a veces hasta prácticas terroristas, ¿no? Entonces, no puede ser penalizada la decencia, y menos la laboriosidad. Entonces, ya que el presidente fue al lugar, estuvo en una visita sorpresa, precisamente, hasta el número tengo yo aquí, la visita sorpresa número 139, presidente. Usted fue a Iguana Baní. En ese momento fue que vino todo esto. Estamos hablando de la carretera de Iguana, exactamente la de Iguana arriba y la laguna de Valdesia. Así que yo quería, y ojalá, atención producción, ojalá que podamos invitar a don César Ramírez Medina para que nos hable con detalles de esta asociación, de lo que ellos están haciendo y de lo importante que son estos kilómetros de carretera. Señor Maquino, usted menciona al presidente Danilo Medina. Yo no voy a hablar de él, pero sí de su hermana, Lucía Medina, Yomaira, porque ha estado desde hace días sonando, de que ella ha usado recursos, propiedades del Ministerio de Educación para repartirla a su nombre o a nombre de una fundación. Yo me he contenido varios días de no abordar el tema, esperando una aclaración de su parte, pero no ocurre. Y este tema se está batiendo desde hace una semana, aunque me informan que ella ha dicho que en la sesión de hoy de la Cámara de Diputados se va a referir al tema. Entonces esperamos que aclare esa situación, porque es un asunto grave. Tan grave que el ministro de Educación, Andrés Navarro, dispuso ayer una investigación del caso, de este y de cualquier otro caso de políticos que estén utilizando recursos del Ministerio de Educación para promocionarse. Yo creo que Navarro reaccionó un poquito tarde, porque ¿qué es lo que sucede? No es tan simple el asunto de que Lucía Medina distribuya eso. Puede darse la sospecha de que hay contubernio que lo impliquen a él. Él tiene aspiraciones declaradas a la presidencia de la República y podía malinterpretarse que la hermana del presidente de la República, con quien hay que contar para aspirar o para obtener la candidatura presidencial por el PLD, esté haciendo esto. Entonces yo creo que con la disposición de Navarro de que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, investigue el caso, yo creo que él pone un poquito de distancia. Reitero, debió hacerla desde el principio. Ahora, esa investigación en curso debe darse a conocer al país sus resultados. No se puede quedar así, de ese tamaño, porque esto tiene implicaciones serias, graves. Bueno, es un dirigente del ADP o aspirante del ADP que se lanzó ayer, porque el ADP tiene elecciones ahora en octubre. Pero que ese profesor que no diga ellos hay, que lo escuché ahí, que ellos hay, no. Perdón, profesor, pero usted va a aspirar. Te dolió. No me dolió en el alma. Te dolió. Ellos hay. Ojalá que me consigan ese corte. Pero bien, el tema no es ese dirigente que se está promocionando y está hablando durísimo,
pero es lo que es un aspirante a dirigir la ADP. Yo sigo con la gravedad del tema. Incluso no sé cómo paró esa mochila a San Juan de la Maguana, porque Educación está repartiendo unos kits, como le llaman, con mochila, una utilería, hay uniforme, camisa, pantalón, cartabones, lápiz, pero eso es para las poblaciones fronterizas, y este año se incluyó a Puerto Plata, La Vega y María Trinidad Sánchez, esas 3 provincias que fueron muy castigadas por la lluvia. Entonces San Juan no tiene que llegar mochila. Entonces eso hace más grave el asunto. Yo espero que la hermana del presidente, Yomaira, Lucía, casualmente en un comentario anterior recordaba que ella está muy militante, está muy combativa, y decía que no se me parece a la Lucía de Balaguer y de Max Guzmán, Machilo Guzmán, de la canción Lucía, tan lánguida, tan leve y tan sublime, ¿no? Yomaira es una fajadora, está aspirando a la senaduría de San Juan y se está utilizando recursos públicos, si usa sus funciones para aprovecharse de esa manera, está cometiendo un pecado capital. Ojalá que ella aclare hoy, eso se quede limpio. Pero si ella está en esa actividad, yo creo que debe haber consecuencias. En este país hablamos de que no hay un régimen de consecuencias. Muy optimista. No, yo soy optimista. Lo veo muy optimista. Bueno, pero por lo menos... Será por la mira, la corbata verde, Adi, será por eso. No. Sí, no, porque es optimismo. A veces uno asume un discurso radical, pero debiera haber por lo menos que ella cumpla una penitencia de ser cierto. Más cierto no puede ser, no. Sigue otra cosa, porque más cierto no puede ser. O sea, estamos hablando de... Yo hablaba de que un político que se equivocó en estos días debía ir a pie a la Basílica de Higüey. Entonces a Yomaira hay que ponerla, hincarla en un guayo, con los brazos en cruz, pidiendo perdón a este país. Si realmente, vuelvo y digo, le estoy dando esa gabela, esa ventaja, porque eso es un abuso incalificable. Y ojo, presidente, así que se comienzan estos relajitos de prostituir el uso de los bienes públicos y quedarse uno impasible. Precisamente, Nelson, nosotros vamos a hablar con un especialista en los temas económicos y le vamos a preguntar sobre eso de la calidad del gasto. Esto que pasa con la diputada es ya una especie de no va más. Uno tiene mucho tiempo hablando de la rabalización institucional, que por falta de un régimen de consecuencias va de menos a más. ¿Por dónde comenzó la querella? Y tú fuiste parte de esa querella muchas veces. Este asunto de que un diputado, el Estado con mis cuartos, le da un dinero para que él vaya a hacerse el gracioso y el solidario con mis impuestos a su provincia. Entonces un diputado con mis dineros, con mis cuartos, ¿no?, le compra una receta a un pobre, le compra un ataúd a un pobre, él es el chulito del pueblo. Entonces uno ha criticado mucho eso porque ese no es el trabajo de un legislador. Pero que tenemos una presión, no es que no es el diputado el que tiene que responder a la necesidad de un pobre, esa solidaridad. Hay una agencia en el Estado, que es el Plan Social de la Presidencia, y otras que se encargan de eso. Uno tiene tiempo, y tú lo sabes, Nelson, en dale que te pego, y no pasa nada. Fíjense, como no pasa nada, alguien habrá convencido a la diputada, mire, usted se va a enfrentar con Félix Bautista, que tiene todos los cuartos del mundo y 3 cheles más. Vamos a ponernos en la cosa. Entonces, fíjense qué feo esto. Y esto es feo, pero hay situaciones peores, porque hay gente que ni diputada es, y aquí se está haciendo. Yo voy a fundar la Fundación Maquinini en Baní, entonces yo voy a la Fundación Maquinini y voy ministerio por ministerio y me dan cosas, y yo voy, el príncipe de Baní, a regalar cosas. Qué bueno es el hijo de Maquinini. No, señora, así no. Ahora, de mi dinero que yo me gano en esta empresa y en la mía, entonces yo saco dinero y yo hago un aporte. Entonces aquí se está dando ya de personas fuera del Estado que le piden a los funcionarios tal o cual cosa que están regalando. El Plan Social me puede regalar 200 cajas de pasta de tomate, entonces yo voy a... Entonces, ¿por qué ocurre esto? Por lo de siempre la falta de un régimen de consecuencias. ¿Qué va a pasar ahora? Perdón por el pesimismo. Independientemente de cuál sea el resultado de esta investigación, yo estoy muy incrédula. Y quiero advertir que no importa cuál sea la conclusión, ha cometido un grosso error la señora Medina.
Vamos a asumir que su discurso es cierto, que sobraron mochilas en una fábrica y que de ahí en adelante decidieron vendérsela a un precio atractivo. Cualquier persona con 2 dedos de frente no caería en ese error. Porque a menos que se la vendieran a peso, habría que pagarla. A mí me gusta la y algo por lo que yo estoy pagando, yo necesito que me cure en salud de los pecados que arrastra. Eso es como un maco. Decidí comprar un maco. ¿Y por qué alguien con la capacidad de la señora Medina y con la visión política que tiene habría de comprar un maco? No tiene una razón. ¿Por qué no lo haría yo, que soy un infeliz? Entonces explíquenme. Yo creo que un grosso error. Y qué pena, porque veo que en sus esfuerzos por tener contacto con la comunidad ha estado manejándose de una manera muy activa. Entonces ahora esta metida de pata le provoca a su espectro público una sombra que fue innecesaria. Si me permiten ahora, yo quiero compartir, como a veces en los medios de comunicación la gente habla mucho disparate y repite discursos así como vagos y sin argumento, hoy yo me quiero acompañar de este señor. Se llama la Constitución. En su artículo 39 dice: la República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y dominicanos, entre quienes no debe existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. Se supone que la Constitución dominicana es una garantía de que hay igualdad. Y yo hablo de esto porque he conversado con diferentes sectores importantes, no voy ni siquiera a nombrarlos porque se trata del tema más que las personas, preocupados por el tema de la discriminación en República Dominicana. Hay un estudio que fue puesto en la palestra pública y que yo quiero ejercitar con la repetición de que los hospitales dominicanos son el centro de mayor discriminación que usted se pueda imaginar. Podemos ver la calle como una zona activa para la discriminación, pero el más de todos son los hospitales. Y lo que ocurre en los hospitales impacta mucho al país, porque ahí hay un grueso. En las clínicas hay un gran número de gente que interactúa y busca servicios, pero le ganan los hospitales por número y por población, donde llegan los pobres, que son mayoría. ¿Qué dice este estudio? Un estudio en 15 hospitales en 9 regiones destaca la potente e impactante realidad de que los médicos tienen miedo de lidiar con mujeres trabajadoras sexuales, con trans y con muchos extranjeros. Eso implica como consecuencia rápida que cuando usted llega a un hospital usted puede ser confundido también y que alguien que ya se acostumbró a discriminar a quien le pasa por el frente le dé la gana de tratarlo igual. Y cuidado, porque entonces eso no es solamente a los trans, y las trabajadoras sexuales y a los extranjeros. Es que el tema de discriminar y de atenderte así me da la gana se ha convertido en una práctica del día a día. Pero justamente lo de la discriminación viene al caso porque se ha engavetado en el Congreso este proyecto. Hay muchos proyectos que están engavetados, pero otros más importantes, unos más importantes que otros. Adi, pero esto no solamente, eso sería maravilloso. El problema es régimen de consecuencias. ¿Cuántos médicos o enfermeras han sido penalizados por ese nivel de discriminación? Increíble. Con trans? Volvemos a lo mismo, y me perdonas. Increíble, pero que a este nivel nosotros entonces estemos asumiendo que los médicos tienen ignorancia sobre su propio rol, que yo tengo miedo de tocar a alguien con SIDA, pero yo como persona he sido entrenada a niveles que se supone no soy médico ni una trabajadora de la salud y estoy consciente de que tocar a alguien con SIDA no me va a enfermar, por Dios, ni sudado que esté. Entonces, los niveles de ignorancia son una excusa. Yo pienso que una excusa, porque en términos reales un médico no me puede decir que es ignorante de eso. Son una excusa para mantener la discriminación como parte de la vida diaria de un hospital. Esto se puso en manos del Servicio Nacional de Salud Pública y de hecho en manos del presidente, hace un año. Escucharon en el Congreso por lo menos al director de Conavicida, el doctor Terrero, que es un hombre muy comprometido con su trabajo y no creo que esté haciendo disparates ahí. Se ha permitido ser escuchado, pero el progreso no avanza. Estamos engavetados. Y lo de la discriminación es serio, señores. Hay ciertos estándares en el mundo que necesitamos como país alcanzar. Y repito, para asumir el término, unos van primero y otros van detrás. Pero el hecho de ser tratado con dignidad cuando yo voy en una condición de tanta vulnerabilidad como la enfermedad en un lugar, óigame, porque no es que yo fui a una tienda a desmontar una ropa porque me quiero ver más bonita. No, es que fui a buscar salud. Y que alguien que es
pagado con el dinero del Estado, de alguna manera considera que eso no es una obligación, sino que eso es electivo. ¿Te atiendo o no te atiendo? No me siento cómodo atendiendo, entonces ahora predomina mi emoción. Óigame, eso es serio, eso es serio. Tengo a nivel de hospitales también un segundo tema que abordar de una manera rápida. Ayer estuvieron las enfermeras y enfermeros, un sindicato importante, poniendo en la palestra un nuevo ingrediente. Enfermeras que sin ningún tipo de aval son incrustados en la práctica de salud en República Dominicana. No voy a la esquina para creerlo, porque no es nueva. Hace cerca de 2 o 3 años el Colegio Médico Dominicano ha abierto la necesidad de que se investigue también una gran cantidad de médicos extranjeros. Todo comenzó con los médicos cubanos. Y óigame lo siguiente, pueden tener muchos más calificación que los médicos dominicanos en casos. No estamos diciendo que son incapaces. Estamos hablando de los obligatorios controles que un sistema de salud necesita tener para colar los males. Porque si no, entonces se va el trigo y se va la cizaña. La práctica de salud en el mundo entero tiene rigores muy respetados. Y eso hace falta que en República Dominicana se tome con importancia. Lo que yo pienso, y a veces me conmueve el asumir esa conclusión, es como que hemos llegado a un punto de que todo es un relajo. Esto es un relajo. Arrabalización institucional. Esto es un relajo. Es decir, no me importa si el hospital tiene insumos, si las paredes se están cayendo, si la remodelación dura 5 o 6 años, como ve el Cabral Ibáez, y eso implica que hay que tumbar 10 unidades que en los últimos años no han prestado atención. Eso, lo que se pone en juego poco importa. A final de cuentas no hay consecuencias. Imagínese usted. Lo de los médicos y enfermeras trabajando sin aval es serio. En el sector privado están colándose. Yo creo que ni siquiera debería decir están colándose. Están siendo aceptados sin ningún tipo de colador. Y eso, para alguien que va a buscar un servicio de salud, tiene su vida en juego. Porque igual puede haber una persona capaz, puede haber un incapaz. O simplemente no cumplió la ley. Adi, déjame retomar la primera parte de tu intervención de la discriminación, del discrimen a determinado paciente. Tú mencionabas el SIDA, por un ejemplo cualquiera. Yo no sé cómo anda esto de que las monjas colaboran, ayudan en los hospitales. No sé cómo anda, confieso mi ignorancia, pero sí en los tiempos de Balaguer se le entregaban a las monjitas a determinadas órdenes, hasta hospitales, para ella encargarse de todo esto. Mis favoritas son las hermanas del Monte Carmelo, las hermanas carmelitas. Las carmelitas. He estado muy cerca de ellas, pero señores, yo quiero reivindicar en ese contexto de Adis, de la discriminación al paciente, las siervas de María. Pongan atención a esa orden. Esa gente trabajan con estos tipos de pacientes, no le hiede nada, no les repugna nada. Asumen su labor con un amor proverbial hacia el paciente. Entonces yo quiero reivindicar no solamente la condición del enfermo en un estado deplorable, sino la necesidad de brindar las atenciones sin ningún discrimen. Y aprovecho y saludo a las monjas que se dedican con amor a esta labor, en especial a las siervas de María, que nada le hiede, que nada le repugna. Antes de irnos a la pausa, bueno, hay que anotar ahí que esas son hijas de Dios. Ese es el mejor cristianismo, el mejor catolicismo posible. Esa es la Iglesia Católica que yo amo, admiro y respeto, pero no podemos quedarnos y echarles a las hermanitas el trabajo que tiene que hacer, la responsabilidad que tiene que hacer el Estado. Están para todo eso que tú dijiste, yo vuelvo a, y perdón por la insistencia, bueno, el régimen de consecuencias. ¿Quién falló? ¿Hay alguien? No. Se le tiene miedo a los médicos o se le tiene miedo a un grupo económico, y es una rabalización institucional. Mire, vamos a terminar ya esta parte insistiéndole, atención sargento, grabe bien, pásele la cinta digital a Carlitos Pérez, que se la va a pasar al presidente. Es la carta del bloque de productores y asociaciones Peravia Valdesia. Además la firma su presidente, que es un primo del presidente, que eso a veces un poquito de nepotismo nunca es malo, tú ves. Entonces,
que quede ahí antes de irnos. Y también decir que yo tenía un tema que por respeto a la academia y a la jerarquía, yo no puedo tratarlo porque yo me aloqué y se me olvidó que el invitado de hoy era Pavel Isa Contreras. ¿Y cómo digo yo aquello de que Cabral hablaba de que coma hierba, millones de vacas no pueden equivocarse, porque todo el mundo le ha dicho al gobierno dominicano que lo del endeudamiento no puede seguir caminando? Entonces yo tenía un comentario, pero entonces resulta que a mí se me olvidó que era Pavel Isa Contreras el invitado. Ese comentario y esa respuesta debe dárnosla el que tiene calidades para eso, que es Pavel Isa Contreras, nuestro invitado. Y antes de la pausa, yo quiero saludar una decisión. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué usted saluda que el Tribunal Constitucional haya anulado una sentencia del Tribunal Superior Electoral que favorece al PRD? O sea, el Tribunal Superior Electoral en marzo anuló la Convención 34 del PRD que escogía una nueva directiva y a Miguel Vargas por 4 años. Es un problema de los PRDistas, pero ¿a dónde voy? El Tribunal Constitucional está para precisamente garantizar los derechos ciudadanos, la supremacía de la Constitución, pero en este caso yo lo que alabo es que se debaten estas cosas en las instancias legales que tienen que ser debatidas. Aquí apelo yo a una locución latina, que las armas cedan a la toga. Entonces yo creo que ahí es que tienen que dirimir los políticos su conflicto, claro, y acatar las decisiones. Yo saludé cuando el PRD acató la decisión del Tribunal Superior Electoral, porque así como alabó algunas que le favorecían, esta que le perjudicaba, también reconoció el derecho del Tribunal Superior Electoral y acudió al Constitucional. Entonces ahí es que hay que dirimir los pleitos, ahora y después. Y lo dejo de ese tamaño porque casualmente ayer decía yo que da la sensación como que mucha gente que está metido en la tómbola electoral de antemano dice que no va a reconocer los resultados de las elecciones. Breve pausa y ya casi comenzamos la entrevista con Pavel Isa Contreras. No se vayan muy lejos. Continuamos y qué bueno que recibimos a Pavel Isa Contreras, economista, donde hubiese un economista, y además una visita muy oportuna porque una vez más ahora el Banco Mundial pues vuelve el tema del endeudamiento, que por cierto hemos visto los indicadores del endeudamiento como hubo un subión en el 2004, bajó en el 2005 y de ahí comenzó y no ha parado. Donde estamos ahora, la situación ya por lo menos preocupa, por eso nos lo va a decir nuestro invitado. Bienvenido, Pavel. Muchas gracias por tenerme acá en el programa. Bueno, mira, yo pienso que la situación de deuda es, habría que calificarla con dos expresiones. Una, es preocupante. Dos, estamos a tiempo. O sea, no hay una crisis inminente. Exacto. El tema es preocupante porque estamos destinando a cerca de 42, 43 pesos por cada 100 pesos que recaudamos a pagar capital e intereses sobre la deuda pública. Cuando ustedes destinan cerca de la mitad de todo lo que ustedes recaudan a pagar deuda, obviamente usted no tiene ninguna otra opción que coger más deuda para poder gastar lo mínimo que necesita, tanto para pagar deuda como para mantener al Estado funcionando y a sus servicios básicos. ¿Y cuánto le queda al Estado? Y en intereses solo es 23 de cada 100 pesos, sí, es solo en intereses. Y entonces, ¿cuánto le queda al Estado para funcionar? Porque si tú le pones que el 43 está comprometido, le metes el 4% más la burocracia. Piénsalo así. Estamos feos. El gasto público alcanza cerca del 18% del PIB. Es decir, el Estado, de todo lo que la economía compra, de todo lo que la economía gasta, 18 pesos lo gasta el Estado. Okay. Ahora, ¿cómo se financia esos 18 pesos? 14 es con recursos de presupuesto, de tributario principalmente, y 4 con deuda. Nos gusta que nos hablen de dinero, y más cuando alguien puede, de una manera tan clara, dejarnos entender. Una pregunta, Pavel. Dices que no hemos llegado al tope.
¿Cuál sería el tope entonces para decir que una economía pública acaba de llegar al límite de su endeudamiento? Es muy difícil decirlo, no hay una regla de oro para decir, mira, aquí llegaste. La preocupación es la siguiente. Decía que es preocupante porque estamos destinando una cantidad muy grande de recursos a pagar deuda. No solo eso, nos estamos endeudando para pagar intereses. Es decir, el total de lo que recibimos en deuda no solo sirve para reenganchar las deudas que se vencen, sino para pagar los intereses. Entonces, ahí... ¿Y qué tan serio es eso en economía? Básicamente estás en una dinámica donde no tienes que estar tomando deuda para pagar intereses, lo que significa que la deuda va a subir y eventualmente vas a tener que pagar los intereses sobre esa deuda. Es una bola de nieve. Sí. Entonces, si no está roja, por lo menos está bien amarilla. Bueno, el semáforo está muy amarillo. Está caminando en una dirección preocupante. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación mayor? El ciclo político, la situación política. El gobierno no tiene capital político para convocar al pacto fiscal, para liderar una discusión que resuelva ese y otros temas, como por ejemplo la calidad del gasto, la dirección del gasto. O sea, entonces, como está entrampado, los casos de corrupción, hay una merma de su capacidad para liderar y para ser referente. Estaría débil para negociar. Absolutamente. ¿Y cómo ese tema? Entonces significa que no tendremos ninguna posibilidad de resolver ese asunto sino hasta 2020, 2021. Entonces, hoy la situación es manejable. En 2021 va a ser menos manejable. Entonces nos obliga quizás en 2021 a hacer un frenazo violento. Esa es la preocupación, que mientras más tardemos en resolver el tema, más violento puede ser el frenazo en el futuro. Y estamos hablando de que un frenazo significa tumbar el gasto público, subir mucho los impuestos o alguna combinación de una forma relativamente abrupta, de tal manera que tú vas a tener un frenazo en la economía. Si tú subes los impuestos, le quitas dinero a la gente, claro, y eso significa menor gasto en la economía y menor producción. Si tú reduces el gasto del gobierno, un actor tan importante como el gobierno deja de gastar, o se reduce su gasto y también se reduce la demanda y con ello se reduce la producción, el empleo. Entonces, esa es la preocupación. Estamos en una situación en la cual no se ve que tengamos espacio para empezar a resolverlo gradualmente desde ahora y que tengamos que resolverlo, y parece que vamos a tener que resolverlo de forma más abrupta, no digo que necesariamente muy violenta, pero más abrupta en 2021, y los costos son mayores. El gobierno ha hecho una exhibición permanente de la estabilidad y crecimiento económico de República Dominicana. Parecería cuando escuchamos esta parte del discurso que son dos países distintos, pero no, porque hasta los números internacionales soportan, dan crédito de que la economía ha estado creciendo, pero ¿cómo esas dos cosas bailan juntas? Bueno, porque el gasto público, que ha sido una parte importante de la demanda, está alimentado con deuda. Es decir, tú tienes las dos cosas. ¿Por qué crecemos tanto? En parte, no digo que sea lo único, pero en parte se debe a que el gobierno ha mantenido el gasto público, y ese gasto público se ha mantenido en deuda. ¿Por qué tienes estabilidad de precio, estabilidad del tipo de cambio? Porque el Banco Central está chupando liquidez de la economía. ¿Cómo lo hace? Endeudando. Es decir, con los famosos, antes se llamaban certificados de depósito, hoy sencillamente se llaman títulos del Banco Central, a través de lo que llamamos operaciones. Pero es lo mismo en el fondo, secan de liquidez a la economía, sí, y eso ha implicado que la deuda del Banco Central esté en 560.000 millones de pesos. Es decir, el Banco Central, que no produce nada, en el sentido, digamos, de bienes o servicios, más allá de los bienes públicos que está obligado a producir y que no tienen valor de mercado. Entonces, está endeudado con 560.000 millones de pesos, es un banco quebrado. Bueno. Entonces, esos dos elementos están soportados. Ahora, no es lo único. Que un banco, remesas también está alimentando, y turismo también está alimentando el crecimiento. Sí, pero tú acabas de decir que es un banco quebrado. Absolutamente, el Banco Central es un banco quebrado. Sí. Lo que pasa es que tiene la garantía soberana. Es el Estado. En el fondo, al final es el propio Estado. O sea, no está quebrado porque tiene garantía soberana. El dueño es el Estado. Ok. Pero hay un elemento. Ahora, la deuda del Banco Central es una deuda del fisco. Es el fisco que tiene que responder. Y no ha respondido como se supone que debió haber respondido en el marco de la ley de capitalización. La ley de capitalización le decía, palabra sencilla, usted, gobierno, tiene que transferirle, no es así en términos precisos, pero creo que se entiende de esa manera más fácilmente. Usted, gobierno, tiene que transferirle anualmente al Banco Central una cantidad de dinero que equivalía entre 0.7% del PIB y 1.2% del PIB, para que el banco no tuviera que endeudarse con el público y poder contener la liquidez. Como el gobierno no le ha transferido la suficiente cantidad de recursos, y lo que han hecho es año con año, con la ley de presupuesto, modificar la ley de capitalización para transferirle la mitad, y a veces no han cumplido ni con la mitad. Entonces,
el Banco Central ha salido, digamos, a pedirle prestado a la gente para contener la liquidez y mantener la estabilidad. La otra cosa que debemos preguntarnos es si realmente es razonable que el Banco Central se haya puesto a tener como meta la inflación de un 4%. O sea, ¿por qué tú tienes que tener una inflación tan baja? De hecho, los últimos 3 años, excepto 2014, 15 y 16, la inflación fue menor al 2%, por debajo de 2%. Entonces, ¿y por qué? ¿Qué sentido tiene? Y eso se hizo sobre la base de pedirle prestado al público, sobre la base de endeudar más al Banco Central, que es endeudar más al gobierno. Entonces, eso no tiene sentido, estamos hipotecando, como se dice en los medios regularmente. O sea, el crecimiento de hoy está comprometiendo el crecimiento y la estabilidad del futuro. La estabilidad de hoy está comprometiendo la estabilidad y el crecimiento del futuro. Ese es el problema. Y tenemos que ir moviéndonos en una dirección distinta, asegurar esas dos cosas a través de otros mecanismos que no sea la deuda. Entonces, yo insisto en que el semáforo no estará rojo, pero está amarillo plus. Amarillo plus. Este es el momento. Sí. Pero, y quizás en años anteriores el momento para empezar a hacer eso. Sí, pero vamos a la realpolitik. Ya estamos a 3 meses y 26 días de un año preelectoral. Las estadísticas tú las manejas como pocos y tú sabes que ese endeudamiento y ese gasto público en el 3, en el 7, en el 11, en el 15, o sea, el año anterior al proceso electoral hay que gastar. Entonces estamos hablando que lo que habría, y corrígeme, el plan sería, vamos a ver de qué manera nos la apañamos de aquí al 20 y ya amanecerá algún día en el 21. Porque me imagino que el gobierno va a hacer lo posible y parte de lo imposible porque esto no se derrumbe antes de mayo 2020. No, y además tampoco tengo una razón para pensar que se vaya a derrumbar. Ni siquiera tampoco pensaría que se pueda derrumbar en 2021. Lo que sí es que va a haber un ajuste. Ojalá no sea violento, pero va a haber algún tipo de ajuste. Y yo no creo que de 2021 en adelante podamos seguir creciendo. Por lo menos, difícilmente podamos seguir creciendo a esas tasas, por lo menos no alimentado con gasto público. Pero en este país las grandes crisis tienen sabor a economía, desde las del 90-91, 2003, o sea, aquí siempre ha habido una parte económica que es como que el caramelito del cherry. Y aquí, cuando tú analizas muchísimas cosas, tú dices, mira, lo que pasa, Maquinini, vete al paso que hay una estabilidad macroeconómica, la inflación controlada, las divisas, o sea, en la medida en que, en el momento, ¿qué puede ocurrir en el momento en que ya el Estado, ese jueguito llegó a su límite? Y esas grandes masas nacionales comience a fallar la jornada escolar de extendida, falten cosas en las estancias infantiles, los programas Solidaridad, ya no, el bono gas no llega. Claro. Ahí vienen las pobladas, no solo en Dominicana, es la historia, recordemos al 84. El ajuste, depende de cómo hagamos el ajuste. Y yo pienso que hacer el ajuste por el lado del gasto sería catastrófico. Es decir, tumbar el gasto para contener las finanzas públicas sería muy contraproducente. No solo porque se deteriora la calidad de los servicios públicos, sino, como dije antes, tú tumbas la economía. Al tumbar la economía, vas a tumbar las recaudaciones, que otra vez vuelve y retroalimenta el bajo gasto, que otra vez vuelve a tumbar la economía. Tu consejo... Tiene que haber una combinación. Pero tu consejo para la calidad del gasto, Pavel. Yo creo que eso es fundamental. O sea, la calidad del gasto. Porque fíjate que ya hasta con las mochilas malgastamos. Eso, a ver, la calidad del gasto, yo pienso que antes que nada, la calidad del gasto, si el Estado no da, y los grupos políticos no dan muestras de que quieren hacer que el Estado camine de forma decidida y convincente, porque decir que no ha habido algunas muestras de mejorar la calidad del gasto no es razonable. Lo que pasa es que en el entorno general no te da para decir esto está caminando bien. Hay algunas iniciativas, lo que hace compras y contrataciones ha sido interesante, pero el entorno general es que uno no percibe que el Estado se está llevando en general de esas normas y sigue la discrecionalidad, sigue imperando. Ahora, si el Estado no da y los grupos políticos no dan muestra de que el Estado va a caminar en una dirección distinta, no tiene ninguna posibilidad de sentarse a negociar el tema de los ingresos. Ahora, el tema de la calidad del gasto es un tema mucho más, digamos, menudo y muy específico. O sea, yo como economista no tengo realmente demasiado elemento para yo decirte, mira, acá habría que hacer esto y esto y esto. Yo sí creo que hay que robustecer el gasto social,
hay que fortalecer los controles. Hay un movimiento en esa dirección del Estado dominicano. De hecho, hay ministerios y organizaciones públicas que se quejan de todos los controles que hay. De hecho, se dice que en la primera mitad del año pasado la economía se ralentizó, en parte porque el gasto público no fue todo lo ágil que era antes, por los controles que se pusieron en muchas instituciones públicas para gastar. Eso no abarca todo el Estado, debo decir, probablemente no la mayoría, pero, digamos, bueno, generalizar eso que ha venido afectando a aquellas, probablemente, dependencias públicas que no tienen políticos de alto perfil. Pavel, decía Pablo hace un momento que en un año preelectoral va a aumentar el gasto, clarísimo. Como también entonces sabemos que no van a hacer ningún pacto fiscal, no solo por el ingrediente político. Si estuviesen unidos y pudiesen, no lo harían de ninguna manera porque caerían en unos niveles de impopularidad. ¿Con qué país de América Latina nosotros podríamos comparar el momento en que está República Dominicana? ¿Y cuál fue su consejo, su truco? Yo creo que primero, muchos países de América Latina están enfrentando situaciones fiscales tensas. Vivieron momentos de bonanza económica en el marco de lo que se llamó el superciclo, es decir, el aumento en los precios de los commodities, de la materia prima que trajo bonanza en Ecuador, Argentina, Brasil, Chile. Esos ingresos cayeron, la economía empezó a crecer menos porque empezamos a exportar menos todos los países, había un espacio fiscal. Ese espacio fiscal se ha ido agotando, es decir, los países empezaron a usar sus reservas, empezaron a endeudarse, que antes tenían una deuda manejable. Muchos países están viviendo una situación similar a la República Dominicana con bastante estrechez fiscal. Muchas veces, con respecto al PIB, la deuda es más baja, pero el gasto que estamos haciendo con respecto de deuda respecto al PIB es significativamente elevado, y yo no creo que sea una situación peculiar de la República Dominicana, sino de muchos otros países en la región. O sea, podemos compararnos con probablemente 5 de cada 10 países o 6 de cada 10 países en la región. Ya hablamos del peligro del endeudamiento. ¿Cómo ve Pavel Issa a nuestro país en su liga centroamericana y del Caribe? ¿Cómo está nuestra economía comparativamente? ¿Cómo estamos? Dejando de lado esto del endeudamiento. Bueno, del lado del endeudamiento, crecemos más, pero tenemos más problemas. Yo creo que solo Costa Rica tiene más serios problemas fiscales que la República Dominicana. Y en medida El Salvador. Pero cuando tú tomas Nicaragua, cuando tú tomas Honduras y Guatemala, ninguno de esos 3 países, ni Panamá tampoco, tiene los problemas fiscales que tiene la República Dominicana. Yo creo que los 2 casos peores son República Dominicana y Costa Rica. Estoy sacando a los del Caribe, porque la situación de los países del Caribe angloparlante es muchísimo más seria en materia de deuda, en particular Barbados. Digamos, estamos hablando de la economía más grande, Barbados, Trinidad, Jamaica. Su tema de deuda es mucho más serio, pero ha sido histórico. En Centroamérica, República Dominicana, yo diría que estamos en la liga de los más problemáticos en términos fiscales y de deuda, junto con Costa Rica. En particular, el tema fiscal, no tanto de deuda, sino fiscal, pero que el tema fiscal es agravado por el tema de deuda, por la cantidad de recursos que tiene que destinar para pagar la deuda. Costa Rica, para que tengas una idea, anda con un déficit del 6% del PIB, 7% del PIB. La República Dominicana, si tú le sumas todo, probablemente ande por el 4% del PIB. Ya, entonces es un déficit muy serio que tiene. Sin embargo, es un referente, siempre uno ve a Costa Rica como un gran referente de institucionalidad. Tiene mucho más serios problemas fiscales. El tema aquí también es que ha tenido mejor acceso a los mercados de capital que la República Dominicana, precisamente por su solidez institucional. Entonces la deuda le cuesta, le es más barata, aunque ya perdió el grado de inversión. De todas maneras, esos son los 2 casos más serios en la región. Es imposible hablar de economía y no caer también en la economía de la mayoría, que no es necesariamente impactada por esa macroeconomía, y la gente no logra entender que uno le hable de estabilidad económica, de todos estos abultamientos supuestamente positivos, y que el bolsillo común no lo entienda, no lo viva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la dinámica del día a día que la gente no consigue que ese crecimiento le llegue? 2 cosas: empleo y gasto público. En el caso del empleo, es una economía que crece, pero que no crece en los sectores que generan empleo. Cuando hay un sector que crece, que genera empleo, es empleo precario. Comercio ha sido un sector destacado de la economía en crecimiento. Pero lo que emplea, la mayor parte de las personas que están empleadas en el sector comercio es pequeño comercio, de muy baja productividad, ¿no? Telecomunicaciones, banca, crecen, pero no te genera suficiente empleo. Incluso turismo, que es un sector que tú dices, bueno que crezca,
pero no es un sector que genera mucho empleo. Entonces es un crecimiento sin muchos empleos. Y parte del empleo es un empleo precario. Sí, pero Pavel, eso no se puede cambiar porque yo he escuchado, o sea, tenemos un problema de un modelo, o sea, nosotros operamos bien, pero eso no muere el paciente. O sea, tenemos un modelo económico que crece muy bien, pero en áreas donde no se genera el empleo suficiente. Entonces, se sabe que tenemos un problema de empleo y dentro del desempleo, y dentro del desempleo, tócalo por favor, lo de la bendita, terrible informalidad, que esa es otra. Ya, el tema es que tú no puedes pensar que con estabilidad macroeconómica y un gasto público activo vas a generar bienestar social automáticamente. Tú tienes que inducir a procurar que los sectores que te generan empleo crezcan y tienen que tener políticas dirigidas hacia esos sectores. Desde el fin de la sustitución de importaciones, a finales de los 70 o inicio de los 80, la preocupación del Estado por los sectores productivos para que se transformen cualitativamente desapareció. A partir de ese momento, mediados de los 80 en adelante, nos cruzamos de brazos, como se cruzó de brazos toda América Latina, bajo la idea de que los mercados iban a resolver todos los problemas. Y no los resolvieron. Es cierto que teníamos una economía con mucha intervención, pero al tú salir y moverte al otro extremo del péndulo y dejar al laissez-faire, dejar que todo pase, que todo lo resuelva el mercado, sin tú proveer los bienes públicos fundamentales para el cambio y la transformación productiva, entonces tienes este resultado. Tú tienes que enfocarte en agricultura y en industria, especialmente en los servicios que consumen, que utilizan estos dos, y que esas actividades se transformen cualitativamente, es decir, que el tipo de empresas que tenemos se transforme de manera significativa, que demanden fuerza de trabajo, mucha más fuerza de trabajo y fuerza de trabajo más calificada. Entonces, política de desarrollo productivo, y ahí no hay una cosa que yo te pueda decir que lo resuma, sino que tiene que ser políticas dirigidas específicamente a cada uno de los sectores. Entonces, política de desarrollo productivo por un lado. Por el otro lado, decía el Estado. ¿Sí? Un Estado que gasta mal. Es decir, hay dos formas en que el crecimiento se traduce en bienestar: empleo y servicios sociales. Y el Estado tiene un rol fundamental en que jugar en los servicios sociales. Si el Estado no tiene los recursos para gastar en salud y educación, la gente no se va a beneficiar del crecimiento económico. Si el Estado no captura una parte más grande del pastel y lo gasta bien, calidad de gasto, en salud y en educación, tú no vas a tener más bienestar de la gente. Que es el caso de salud, que es el peor de los... Cuantitativamente el problema no es tan serio. Es otro, es un problema de gerencia hace mucho. Claro, el tema de cumplimiento de protocolos, de atención a la gente. Régimen de consecuencias. Régimen de proceso, procedimiento. Exactamente. Entonces, ahí está el tema. Esas son las dos canales, el empleo y los servicios sociales. Y los servicios sociales dependen de cuántos recursos tenga el Estado. Con un 14% de presión tributaria no vas a ir para ningún lado, aunque gastes la mitad en servicios sociales como está pasando en este momento. Tienes que elevar las recaudaciones, pero tienes que elevarlas sobre la base de un compacto, de un compromiso con la ciudadanía de devolución. Y estos grupos políticos no están en eso. Impactar ¿no? Y luego está la calidad del servicio mismo, el régimen de consecuencias. Es decir, lo que tú tienes realmente en el fondo es que no es solo un tema del Estado también. Tú tienes el tema de los actores envueltos, que parecen más parte del problema que de la solución. De los grupos de interés metidos en medio, gremios profesionales, sector financiero, proveedores de servicios. Todos quieren parte del pastel y el Estado no ha defendido a la gente. Y un gobierno que le tiene miedo a perder popularidad. Y hay que arriesgarse. Increíble. Pavel, con un nacionalismo pendejo, voy a decirlo así, nosotros usamos el peso, pero esto se dolarizó hace rato. Te va a alquilar una casa y eso es en dólares, te va a comprar un servicio. Todo está dolarizado. Entonces, cuando te ves frente a toda esta radiografía, ¿tranquilo con el dólar? ¿Qué te preocupa? ¿Qué podría preocuparnos a todos? Es la misma preocupación de la estabilidad macroeconómica, que la estabilidad de la tasa de cambio es sobre la base de tomar créditos en dólares. De hecho, la política del Banco Central ha sido facilitarle al gobierno tomar crédito en dólares. Es decir, garantiza la estabilidad de la tasa de cambio y con eso, sobre la base de endeudarse hasta más no poder, y eso le permite al gobierno central tomar créditos en dólares y poder pagarlo sin mucha presión. Pero es otra vez, esta situación es relativamente artificial, no se puede sostener a largo plazo. El punto es cómo podemos movernos en una situación diferente sin que sea una crisis, sino que hay un ajuste gradual hacia una tasa de cambio probablemente más razonable
a un gasto público mayor, a una tasa de inflación más flexible, ¿no? Que nos vayamos ajustando a la realidad sin que eso provoque crisis. Pavel, hay un viejo chiste aquello de que no, ese señor solamente ha comido carne en estadísticas. Entonces aquí hay un problema con la injusta distribución de la riqueza que generamos. Hay que hay gente que le toca muchísimas cosas, per cápita, eso, per cápita deberían prohibirlo en la economía. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo para que esta sociedad sea menos injusta, la mejor distribución de nuestra riqueza? Porque de que crecemos, tenemos 50 años, oye, bien de bien, pero bueno, no se refleja. Decir que no se ha hecho nada tampoco puede, no claro. puede ser injusto. Yo creo que el esfuerzo en educación, que es un esfuerzo de toda la sociedad, el gobierno no puede llevarse todos los únicos créditos. También la sociedad en su conjunto empujó, presionó, e hizo que los grupos políticos se comprometieran todos en las elecciones de 2012, si se acuerdan. Yo creo que fue un accionar público y de los grupos políticos que entendieron que había que caminar en esa dirección. Pero en general lo hicieron en contra de otras acciones del Estado que podían también contribuir a la equidad, como por ejemplo en salud. Es decir, expandió el gasto en salud, pero ¿a costa de qué? El gasto en educación, uno puede decir a costa de salud, a costa de vivienda y a costa de otros elementos de política social fundamental. Yo creo que habría que, una pieza fundamental de mejorar la equidad es mejorar la calidad del Estado que tenemos y de los servicios públicos que provee. Y el costo. Y eso hay que recaudar más, y recaudar más tiene que implicar recaudar desde donde hay riqueza. Claro. Impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio. El IPI está recaudando 2.000 y pico de millones de pesos. Es una vergüenza que el impuesto a la propiedad inmobiliaria, una de las formas más importantes en que los ricos, las personas más progresiva. Una de las formas más importantes en que se detenta riqueza inmobiliaria, apenas recaude 2.000 y pico de millones de pesos, o que la evasión y el incumplimiento tributario, llamémoslo así, porque hay evasión y elusión, del impuesto sobre la renta sea del 60 y tanto %. Claro. Entonces, para tú poder enfrentar la desigualdad, vas a tener que enfrentar el sistema tributario, pero también tiene que enfrentar a los sectores económicos y de poder que condicionan la política pública y que impiden en parte que contribuyan a que el Estado no haga lo que tiene que hacer. O sea, hay un tinglado de poder ahí. Podemos decir que aquí se tiene más o menos claro qué hacer. El asunto es que sea políticamente factible en un país donde cada 4 años hay unas benditas elecciones que ganar. Y que quienes se beneficiarían de eso tengan suficiente poder. Porque el problema es que los sectores sociales, los sectores populares, que serían los beneficiarios de políticas de salud, educación, protección del medio ambiente, seguridad pública. No hemos mencionado el tema de seguridad pública, bien fundamental para el bienestar de la gente común. Sí. Esos son los beneficiarios. Si eso no se organizan, no tienen suficiente poder y no condicionan a los actores políticos, aquí no hay mucha posibilidad. Esa es una parte, pero no hemos tocado el tema de lo que le cuesta al Estado su burocracia. O sea, por ejemplo, el caso del poder legislativo. O sea, el que llega a diputado es como que tú des un braguetazo o te saques la lotería de Nueva York o la de Madrid. O sea, no la de aquí, que son 3 cheles. O sea, de repente, tú sabes cómo hay. Por ejemplo, si tú pasas 2 periodos, ya te sacaste la lotería. Un congreso. Una pensión. Tremendamente caro. Sí, pero, y muchas otras cosas. Por ejemplo, hay una ley salarial, pero no se aplica. Entonces hay un señor que gana 800.000, el otro gana 600, el otro 500, pero entonces el de la base, un técnico, un agrónomo, hay agrónomos que ganan 30, 35 mil pesos. Entonces, el problema en esto es el costo político de hacer lo que se tiene que hacer. Absolutamente. Pero ese costo político, también tiene su correlato en lo que es el desempoderamiento de la gente. Claro. O sea, es la gente la que tiene que poner a los grupos políticos a pagar un costo por no hacer lo que esa ciudadanía entiende lo que tiene que hacer. Eso no es tan fácil en una sociedad donde la gente poder. Todavía... Pero se construyó poder para medio ambiente. Se ha venido construyendo poder. Comida. Se ha venido construyendo poder para medio ambiente, se ha venido construyendo poder para educación, se ha venido construyendo poder para corrupción. ¿No? Bueno, el tema de salud es la gran deuda que tiene esta sociedad consigo misma. Sí. Hay que organizar a la población, a la ciudadanía, para hacer que todos los grupos involucrados se comprometan a hacer lo que tienen que hacer, obligarlos a hacer, a proveer servicios de salud de calidad, porque estamos pagando una millonada por eso. La respuesta ahora, tendríamos que entrar a un tema que no te vamos a entrar, porque no se trata de explotar ya
a este doctor en economía, que ya es el tema político y la función de los partidos de oposición, en especial los supuestamente progresistas y de izquierda, que para lo que alumbran apagados es que lucen. Gracias, Pavel. Gracias a ustedes. Pavel tiene que repetir porque sin Sí, duda con mucho gusto. qué cátedra hace. Qué bueno hablar con los que saben, con calidades. Pavel Isa Contreras nos ha acompañado. Vamos a una pausa. Continuamos. Tenemos con nosotros a Bredy Disla. Ella es la presidenta de la Asociación de Industrias y Empresas de Jaina y de la región sur. Bredy, una comunicadora muy reconocida, además de ejecutiva de AES Dominicana. Para mí es un trance entrevistarte, porque podemos convertir esto en un diálogo, porque tú puedes entrevistarme a mí también por tu experiencia. Pero vamos a comenzar por lo de AES, porque vi que hubo un problema ayer, un rayo, que salió una planta. ¿Qué fue lo que sucedió y en qué está eso? Sí, temas de la naturaleza. Ayer recibió la turbina de vapor, sabe que somos un ciclo combinado en AES Andrés, de 319 megavatios, pues recibió una descarga eléctrica como consecuencia de un rayo que obviamente provocó la salida de la generadora. En este momento no hemos podido regresar al sistema, estamos en proceso de evaluación. Ayer, bueno, se activaron todos los protocolos de seguridad, no pasó a mayores, simplemente hubo el fenómeno y ahora estamos en proceso de evaluación para poder retornar en el menor tiempo posible al sistema. Esperemos que sí, porque el aporte de AES al sistema es fundamental. Bueno, AES Andrés se ha mantenido como una de las plantas bases más eficientes de todo el sistema, con un combustible muy económico como es el gas natural. Y además está considerada una de las plantas más eficientes de toda América Latina, no solo de República Dominicana. Bredy, ¿cómo marcha la Asociación de Industrias y Empresas de Jaina y cuál es la agenda priorizada de ustedes? Sí, bueno, la asociación como tal marcha muy bien. Estamos en un proceso de cambios internos, de transformación. Ya tú puedes ver mi elección como presidenta, soy la segunda mujer en presidirla. Ahí dicen los industriales que nosotros tenemos un matriarcado allá en Jaina, porque la vicepresidenta ejecutiva, Dircia Paulino, pues mujer también. Y estamos en un proceso de ajustar cosas y modernización en términos generales para poder apoyar de mejor manera a nuestro sector, que realmente es un sector que necesita todavía mucho empuje. Tenemos muchos temas abiertos, otros no tan abiertos, y vamos sobre la marcha, mirando, pero siempre mirando hacia la modernización y la industrialización. Ahora se habla de la cuarta revolución industrial, imagínate tú, o sea que si nosotros no nos montamos en ese tren, vamos a seguir un paso más rezagado. Y entre los temas abiertos, Jaina, yo en un momento estuve muy vinculado a Jaina, ese gran polo industrial, a veces uno se queja como que acusa mucho atraso, no en correspondencia con tantas industrias, pero siempre he escuchado que ustedes tienen problemas con el río. ¿Qué contaminación? ¿Qué petróleo? ¿Qué sustancia química? Lo veo quejándose siempre del peaje que está aquí en la carretera Sánchez. Así es. Esos temas abiertos, ¿cuáles son los que más le angustian a la asociación? Mira, el peaje, yo he dicho y reitero que no se tiene que ver ni siquiera como un tema meramente industrial. Tú tienes el peaje metido en la ciudad. Jaina es parte prácticamente de la ciudad. De Jaina a mi oficina aquí en Acrópolis yo me tomo 20 minutos o menos. Pero tú tienes que pensar en el jainero de a pie que trabaja en la ciudad, ¿verdad? Y en los estudiantes que salen de Jaina a estudiar a la UAS y a otros centros educativos fuera de lo que es Jaina. O sea, porque Jaina es como un centro de acopio, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando se hablan de las industrias de Jaina, hay muchas industrias grandes, pero nosotros tenemos, por ejemplo, en la asociación, más de un 60% son medianas y pequeñas empresas. Cuando tú a un pequeño industrial que quiere progresar le está cargando el costo de un peaje, imagínate, un industrial me decía el otro día, Bredy, es que no son los 60 pesos del día, es que yo tengo que salir varias veces al día a hacer negocio a la ciudad,
o a otras partes del país, o sea, al sur profundo o al norte. Fácilmente en un día yo pago 3 y 4 peajes, costos de peaje. Cuando yo proyecto eso la semana y luego al mes, estaba sacando cálculo de que está pagando 4 millones de pesos al año. ¿Y es que ustedes proponen? ¿Quitarlo de ahí, echarlo más para atrás? Nosotros proponemos el mismo tratamiento que tienen las demás zonas, parques industriales. San Isidro no tiene ese costo y las Américas no tienen ese costo, porque es un costo al final del día para los puertos, para nosotros. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? O que se ponga en términos territoriales en el mismo nivel donde están los demás. En el caso del este, está en el kilómetro 22 hacia el este, y en el caso del norte, en el kilómetro 25. Entonces necesito, bueno, que los rueden al kilómetro 20 y algo que le corresponde, o que lo frisen y que pongan un peaje adicional más al sur. ¿Por qué? Porque tú arrancas desde la capital, pasaste el 12 de Jaina y no vuelves a pagar peaje hasta Haití. Llegaste a Haití y no pasó nada. Pero entonces los que estamos adelante, los que estamos en la puerta, somos los que estamos recibiendo la carga. El costo, pues un costo realmente. Parece lógico ese reclamo y ojalá que tomen nota las autoridades. Brady, nosotros aquí en la capital tenemos el problema de los amas. Aquí se habla mucho de plástico en estos días, pero yo leo que por Jaina, en el río, llegan hasta animales, hasta cadáveres de personas. Así es. Nosotros recibimos de todo. Si tú te miras los bajos de Jaina, que es donde está la Asociación de Industria, nosotros estamos en el nivel más bajo del sur corto, ¿verdad? Entonces tú tienes toda la margen que baja. Entonces nosotros somos receptores de todos los desechos sólidos industriales que vienen de por ahí, de toda esa, te estoy hablando de Bonao probablemente, a Villa Altagracia, hasta llegar a Jaina. Entonces, es mucha basura de todo tipo, no es solo plástico. Nosotros no tenemos industrias en la margen, nosotros no producimos nada ahí. O sea, que tú puedes decir, bueno, aquí hay una industria X que lo está haciendo, y si la hubiera, nosotros somos los primeros en enfrentarlo como asociación, que eso quede claro. No es que nosotros somos complacientes cuando las cosas no se están haciendo bien, no es así, que esa es la falsa percepción que se ha dado de la Asociación de Industria. La lucha de nosotros es constante, porque nosotros de alguna manera necesitamos quitarnos ese estigma de que Jaina contamina, de que los industriales son los más contaminantes, cuando nuestras industrias, la mayoría tienen vocación exportadora. Y tú tienes que imaginarte que para venderle a un mercado extranjero, tú tienes que pasar unos parámetros rigurosos en términos de auditoría y todo eso. Pero los industriales y empresarios de Jaina están haciendo algo por ese río. Nosotros hemos tenido de manera recurrente campañas de limpieza en las costas, de educación, porque hay un tema importante aquí, el tema de educación, de que tú sabes que la gente te tira la basura en el río, a veces ni siquiera por ir al vertedero o por echarla en una funda, o te la tira en la calle y cuando hay una lluvia, obviamente desemboca en su cauce natural. Se han hecho campañas de reforestación, tenemos campañas importantes de reciclaje dentro del parque y de las industrias. Tú hablabas, Brady, de la vocación exportadora de las industrias de Jaina. Estamos en el año de las exportaciones y se habla de que han estado alcanzando cifras récord en el actual gobierno. ¿Ustedes están bien? ¿Están exportando bien? ¿Se sienten a gusto? Hay de todo un poco. Mira, nosotros ahora mismo estamos exportando como parque industrial a 21 mercados, es mucho. 21 mercados, o sea, estamos teniendo acceso a 21 mercados. Pero todavía tenemos muchas brechas que cerrar, Nelson. Por ejemplo, el tema de las trabas internas, de las burocracias internas, tenemos que pedir, eso se tiene que simplificar para conseguir tanto los registros industriales como el tema de los permisos de exportación. Nosotros tenemos que ir a agricultura, a medio ambiente, a DNCD, o sea, son tantas instituciones que te ponen a dar vueltas, y dentro de una misma institución, a veces 5 departamentos distintos. Cuando tú vienes a ver, tú perdiste el cliente fuera de aquí. Eso es así, o sea, tú lo pierdes, ¿por qué? Porque la burocracia interna y también es según la institución, quién es más expedito o quién menos expedito. Tiene que haber un proceso de simplificación necesariamente, porque
no es menos cierto que nuestras balanzas comerciales siguen estando en números rojos versus a todos los bloques con los que tenemos TLC o a los países donde exportamos de manera individual. Entonces tiene que haber una razón para eso. O sea, sí es cierto que hay un proceso de modernización que es del industrial, de tecnificación, pero también hay un proceso de Estado que debe acompañar esa industrialización necesaria. Pero yo oigo hablar de ventanilla única para las exportaciones. Eso todavía está, todavía tenemos muchos escollos en ese sentido. El otro día una industrial que exporta me dijo, Brady, tengo 4 meses esperando un permiso para poder sacar un furgón de aquí. ¿Cómo lo hago? Bueno, una última cosa, Brady. A ti como presidenta de los industriales y empresarios de Jaina y la región sur, te toca defender como gremio a los afiliados. Así Pero es. también la asociación es interlocutora de esos empresarios y el Estado o las políticas públicas que se implementan. Ahora hay un tema muy en la palestra que es el de la reforma constitucional. He escuchado a otras entidades del empresariado, CONET, Asociación de Industria, ANGE, referirse al tema de la modificación constitucional. ¿Los industriales y empresarios de Jaina y la región sur tienen algún punto de vista a ese respecto? Sí, yo creo que el lineamiento industrial es el mismo y está claro para nosotros. El tema no es que se reforme o no la Carta Magna. Lo que nosotros entendemos y abogamos es que esas reformas deben surgir a raíz de un acuerdo de nación para un tema de modernización de largo plazo, o sea, mirando el contexto global, no para temas particulares ni puntuales de situaciones en el momento, porque la Carta Magna tiene que ser una garantía del contrato social del país, o sea, no puede estar como un péndulo. Si se necesita reformar por un tema de visión de país y de nación, obviamente uno lo va a apoyar, pero cuando se tratan de cosas particulares, pues obviamente no debe tocarse. Efectivamente. Brady, como decía al principio, para mí es una satisfacción poder entrevistar a la amiga, a la comunicadora, a la empresaria, a la dirigente empresarial y a la madre. Veo que está en avanzado estado de gestación. ¿El número 3? No, el número 2. Ya un tercero sería un sobregiro en mi caso. Bueno, te agradecemos el sobreesfuerzo que ha hecho para estar con nosotros en este día. Nos ha acompañado Brady Disla. Ella es la presidenta de la Asociación de Industrias y Empresas de Jaina y de la región sur. Continuamos. Me encanta la innovación de ciertas juntas de vecinos que ahora saben que pueden reclamar en el contexto de muy cívicas acciones como lo que hoy organizaciones, juntas de vecinos de Los Alcarrizos están haciendo. Han organizado una crucifixión porque señalan que los problemas en la zona no han tenido solución pese a sus críticas, quejas y protestas en los últimos años. Y ahí tenemos en vivo a Daya Sena. Daya, buenos días. Muchísimas gracias, Adis. Y ciertamente los reclamos no se han hecho esperar en diversos sectores. Específicamente nos encontramos en el barrio La Fe de Los Alcarrizos, donde 3 son las personas que se han crucificado en reclamo de diversas reivindicaciones y también de construcción de obras, con señalamientos a que no cuentan con un síndico, específicamente Junior Santos, aquí en el municipio. También le hacen reclamos a Alejandro Montaz, señalándolo como que será el culpable de la muerte de estas 3 personas, también al presidente Danilo Medina que no los deje morir, y también a Gonzalo Castillo para la reparación también de las calles que se encuentran en total abandono y en mal estado, lo que dificulta también la realización de los quehaceres diarios de estos residentes. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos cuenten un poco más sobre los reclamos que tienen. Buenos días, su nombre y cuéntenos un poquito de los reclamos. Sí, buen día. El nombre mío es Félix Martínez. La Junta de Vecinos, el Club de Madres, las iglesias, la sociedad civil, nos hemos juntado todos hemos declarado al barrio La Fe de Los Alcarrizos en estado de emergencia, porque no tenemos un apoyo. Hemos dialogado con el síndico varias veces, muchas promesas vienen, promesas van. Esa gente están ahí arriba crucificados, ellos voluntariamente, que se sepa, ellos decidieron morir ahí en esa cruz ahí. Solamente se bajan de ahí, únicamente se bajan de ahí en el país. Si viene el presidente o viene Gonzalo Castillo
o este muchacho Alejandro Montales en la casa. Si no, ellos morirán ahí. Son 3 días que duran ahí. Ellos prácticamente están desde ayer a las 8 de la mañana. Ya tienen 24 horas. El que está en la esquina ya está en estado crítico porque se está quejando que tiene hambre, tiene sed y dice que va a morir, Le queremos hacer un llamado al presidente de la República a esa gente, que no dejen morir a esa gente, que vengan en apoyo de la comunidad, que el barrio La Fe ha sido huérfano, no tenemos autoridad aquí. Mírenme, aquí tenemos la seguridad ciudadana, que eso es nulo, los robos, los atracos, eso es por doquier, ya ustedes saben. Perfecto, usted también cuéntanos, ¿qué tanto tiempo tienen ustedes con la calle en esta mala condición? Bueno, este barrio tiene 40 años de fundado. Y tiene 40 años de fundado. Y mira cómo están las calles. Esta es la calle principal, no sirve. El síndico tiene 16 años ejerciendo el cargo de la sindicatura. Y por aquí nunca ha pasado Junior Santos, ni siquiera prestarnos los equipos para nosotros habilitar la calle, para que sea un motor que suba por aquí. Entonces ya nosotros no aguantamos más ya. Ya nosotros culpamos de la muerte de esos jóvenes que están ahí. Culpamos de la muerte al gobierno, culpamos al síndico y ya la comunidad no aguanta más. Ya nosotros estamos cansados y ya esta lucha empezó aquí. Y de aquí vamos caminando a pie con esa cruz hasta el palacio. O sea que esta lucha sigue y va a seguir. Mi nombre es Roberto Marte Castillo. Muchísimas gracias, Roberto. Vamos a hablar también con las mujeres de este sector para que nos cuenten qué tan difícil es realizar las labores, los quehaceres diarios con esta calle y más cuando viene ese polvo y el agua también con el lodo. Con el agua, con la calle, observa las condiciones. Aquí tenemos ya alrededor de 30 años. Y nos allantan un poquito. Por ejemplo, tú te diste cuenta cuando entraste por allá que habían algunas calles así, con mucho hoyo, mucha cosa, como que una vez le quisieron echar asfalto. Pero es que no nos han organizado el barrio como se debe. Aquí la civilización da mucha brega. Por eso que nuestro barrio tiene una apariencia de una ruina, de una casa muy abandonada, porque no tenemos autoridades que se ocupen de nuestro sector. Por eso estamos en esta actividad, proclamando que la fe cambie y entre la civilización como debe. Para ponernos ese extendido eléctrico han tenido que luchar muchísimo, camiones grandísimos. No hay agua, no tenemos tubería matriz que no puedan suplir el agua es por tubito que la vecindad, la comunidad, conectando de otros sectores. ¿Esto es su nombre? Dorca. ¿Dorca qué? Mercedes. Y usted, cuéntenos un poquito, que nos decían que era difícil el acceso del cuerpo de bomberos por aquí. Bueno, el cuerpo de bomberos es difícil entrar por aquí por el problema que tenemos de la calle. Somos fundadores de aquí de 40 años. Lo poco que ha venido a este sector es porque nos hemos unido nosotros los vecinos para echarle material a la calle, porque las autoridades competentes no han venido nunca en auxilio de nosotros. Tenemos luz porque nosotros hemos comprado los transformadores. Agua no tenemos, estamos sin agua. ¿Cuál es su nombre? Petronila Astineo. Muchísimas gracias. Ya ustedes escuchaban los reclamos que hacen los residentes en este sector, quienes ya están cansados de tener las calles en malas condiciones. Así que con este reclamo ciudadano nosotros vamos a retornar nueva vez al estudio con ustedes, chicos de Enfoque Matinal. Gracias, Daya. La gente amaneció en la calle en Los Alcarrizos, como ven ustedes ahí. Nuestro respaldo, y si usted tiene también una denuncia en su comunidad que necesita ser asistida, escríbanos, llámenos, 809-816-7747. Les estoy dando mi número ahí para un seguimiento cercano de las denuncias, 809-816-7747. Hay más. Continuamos, seguimos aquí. El tema a tratar no puede ser más interesante. Remite a la violencia, a hechos violentos en sentido general, pero de manera más específica a la violencia contra la mujer, y dentro de lo de la violencia contra la mujer, Heidi Camilo, bienvenida, psicóloga Heidi Camilo, el tema del lenguaje. ¿Qué tan importante es en esto de la violencia el lenguaje, el manejo del lenguaje, por favor? Bien, señores, muy buenos días, gracias por la invitación. Definitivamente, cuando hablamos de violencia, tenemos que empezar diciendo que
la violencia se manifiesta a través del discurso, porque el discurso es lo que llevamos en el pensamiento, en ese sistema de creencias que se da desde la infancia, es decir, que se va introyectando desde la infancia y a través del mismo vamos replicando los modelos violentos como una construcción social. O sea que el lenguaje nunca es inocente. No, de hecho repetimos a través de frases, canciones, de poemas, de novelas, cómo el maltrato hacia la mujer se va normalizando y además se va justificando. Muchas veces, Pablo, vemos en los medios de comunicación cuando se informa de la muerte de una mujer o de un hecho violento hacia una mujer, cómo se le justifica a través del titular crimen pasional. Y todavía, usted sabe que lo siguen poniendo. ¿Cuántos talleres se habrán hecho con periodistas para decir, señor, eso no es un crimen pasional, es un vil asesinato? Y no hay manera. No, y hay códigos, hay manuales, hay protocolos, pero no, los seguimos utilizando. Y lamentablemente no hemos querido entender que cuando hablamos de violencia tenemos que nombrarla tal cual, porque la violencia hacia la mujer, que también es una forma de invisibilizarla cuando decimos violencia intrafamiliar, porque hablamos de intrafamiliar en el contexto de violencia hacia los niños, violencia hacia los adultos mayores, violencia hacia las mascotas, en fin, ahí lo englobamos todo. Pero la realidad es que básicamente es maltrato hacia la mujer y de ahí se desprende todo lo demás. Lo que es que es injusto, el asunto es, la violencia está, incluso a veces la violencia contra el hombre, lo que pasa es que porcentualmente es casi insignificante. Yo he estado conversando y me dicen que eso anda por el 3-5%, en el 95% de los casos. Pero hay un tema interesante en esto, que es lo de la revictimización. Sí. Y ya que estamos en el lenguaje, yo siempre recuerdo, digo, caramba, tiene que ser machista y violento un país y una generación como la mía que se crió, subió, se hizo hombre, escuchando una cosa, por no decir vaina a esta hora de la mañana, que dice, mala mujer no tiene corazón, mátala, mátala, mátala. Señores, eso yo creo que suena todavía. Todavía, y tú oyes el lenguaje hasta poético de Mátala con una sobredosis de cariño, que es una canción que todos hemos tarareado, cantado, pero ¿qué es lo que le estamos transmitiendo? Es que el amor mata, es que el amor duele, es que el amor le tiene que doler al otro para que sea dado como bueno y válido. Pero ¿no será el problema de confundir los términos a partir de gente enferma, por aquello de morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres? Hay una expresión poética que puede utilizar el verbo matar, pero no con esa intención. El asunto está en la mentalidad enfermiza que ve esa expresión poética. No estoy hablando de lo otro. Porque aquí no nos dejemos fuera dos cosas que te pido que me comentes. La función de los medios de comunicación y dentro de los medios de comunicación el problema del machismo-leninismo a lo interno de los benditos hogares todavía, por favor. Vamos con los medios de comunicación. Los medios de comunicación junto con la familia, junto con la iglesia y el Estado son los puntos referenciales por los cuales se dan los patrones de pensamiento que van a ir a una familia. A mí me dicen qué pensar, pero ¿quién me lo dice? Me lo dice la sociedad, pero la sociedad es muy amplio. Son estos puntos de referente lo que me van a decir que yo pienso. Cuando hablamos del interno de la familia, estamos hablando de que ese sistema de creencias se normaliza como una cosificación de la mujer en este caso, donde se postula que el hombre tiene una jefatura por ser hombre y donde la mujer tiene una subordinación por ser mujer. Y desde ese mismo momento estamos hablando de violencia, porque quien domina asume que puede, desde el poder, subordinar a todo el que él entiende que está por debajo. Muchas veces decimos que hay una visión poética de sin ti me muero, y además lo normalizamos y justificamos cuando lo patologizamos, Pablo. ¿Es una enfermedad? No, no es una enfermedad. El machismo es una construcción social
que se asume como un sistema de creencias y se traduce en un comportamiento. No hay una enfermedad, lo que hay es una fuerte visión de que yo tengo el poder porque nací hombre y hay una estructura de privilegios dentro de ese mismo orden. Pero eso no elimina ciertas patologías conductuales, porque una cosa es el machismo por mala educación, que le pasa mucho a la generación nuestra, por esa deformación machista que uno trae, y otra cosa es el perverso, en el sentido de que la violencia contra la mujer. Usted puede ser machista por generacionalmente, pero eso no implica que usted respeta a su mujer, porque hay un machismo que insiste mucho. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que yo tengo varias hermanas y yo nunca pude responder a sus agresiones, porque mi papá decía que si le ponía la mano a la hembra, tenía que pelear con él. Entonces, uno dentro de ese machismo es machista en ciertas prácticas, pero hay cosas del respeto, de la no agresión, que ya esto de la agresión ya pasa también más allá del machismo a una persona también enferma, porque una cosa es ser machista y querer tener el control en el hogar, y otra cosa, me parece, es este homicida, este asesino o el señor irrespetuoso, porque como ustedes saben, se llega al asesinato después de muchísimas agresiones. Por supuesto que sí, es que el machismo es la base para la violencia y a raíz de esto se produce ese ejercicio del poder, ¿ves? Entonces, no hay una patología. De hecho, todos los estudios demuestran que quien ejerce violencia contra la mujer goza de salud mental. No tiene ninguna patología psiquiátrica. Y los casos donde encontramos algún tipo de patología psiquiátrica son mínimas. ¿Por qué? Porque hay una direccionalidad en el abuso. Cuando hay una patología de orden psiquiátrico o de orden psicológico, no hay una direccionalidad. ¿Y por qué la inmensa mayoría? Porque es verdad que la inmensa mayoría de hombres machistas, como son los de aquí, todo hombre mayor de 40 años difícilmente no tenga elementos del machismo por la crianza. Ahora, no significa no significa que esas prácticas machistas lleven al irrespeto. O sea, yo conozco gente muy machista que ese machismo, que puede ser criticable, no significa irrespetar a su mujer. Ahora bien, una cosa no lleva necesariamente a la otra, ¿no? ¿Cuál es la base del machismo? ¿Cuál es la base ideológica del machismo? Hombre por encima de mujer. Desde ese mismo momento hay un irrespeto, aunque en conducta no exista, porque no me estás mirando como una humana igual que tú, me estás mirando como alguien que estoy por debajo de ti. Sí, y ese es el pensamiento idiosincrático, aunque me trates con todas las rosas del mundo. ¿Qué pasa? Que en ese tratarme como todas las rosas del mundo... No, con respeto, las rosas no tienen que ir, con que me respete bastante, sí, es lo que debe decirle una mujer a un hombre. Pero fíjese que dentro de ese respeto, entre comillas, no estaremos hablando de una ideología de inutilización, de que tú no lo puedes hacer porque eres mujer. No necesariamente. Ese es un tema que lo podemos dejar para la próxima comparecencia, porque yo defiendo que una persona machista no necesariamente tiene que ser un maldito loco que golpea y respeta a su mujer. Otra cosa es ya la tradición de millones de años de aquella vez, de aquel señor cavernícola que entraba y arrastraba a la mujer por el pelo. O sea, es una cosa, o sea, la sociedad ha ido en un proceso de avances, pero eso es un tema para otro día. Yo espero que vuelvas pronto, porque me parece de una gran utilidad. Heidi Camilo, psicóloga, nos ha acompañado. Continuamos. Bueno, antes que nos vayamos de aquí, yo quiero decir que aquí en este país hay mucha gente tramposa, marrullera. ¿Y qué fue? Pues se regó. No, hombre. Y al final. No, lo que pasa es que el gobierno tiene unas facilidades para los dominicanos que viven fuera, para que manden una ropita y una comidita en unos tanques que le llaman shipping o mudancera. Y aduana descubrió ayer 18 libras de marihuana en uno de esos tanques, pero dice aduana que llegan armas de fuego, todo tipo de contrabando. Señores, por favor.
Bueno, hay una picaresca lamentable, pero mire, vamos a terminar el programa como comenzamos, hablando de la rabalización institucional y la necesidad de aplicar un régimen de consecuencias. Les decía ayer que la vida es una fiesta. Usted o se queda sentado viendo cómo el otro baila, o ahora se pone en pilas y aprovecha este lindo día que está temprano todavía. Hasta mañana, si Dios quiere.